Muy buenas noches, soy José Mario Sánchez. Bienvenidos a la segunda parte de esta tertulia sobre el 2020. Yo les quiero compartir un texto de un poeta que adoro, todavía está vivo por fortuna y ojalá no dure otros años más, que es el maestro Giovanni Quesero. El hombre solo habita una esquina lejana, mira la tarde gris cayendo, mira las hojas blancas, rostro perdido del amor a que apenas canta y mueve la rueda del azar que lo acerca a la muerte, extranjero de todo, la dicha lo maldice, el hombre solo, a solas habla de un reino que no existe. Para después de la tormenta, que se llama nuestro encuentro de hoy. Bueno, para continuar, quiero preguntarles, esta pregunta me gustaría que también la contestara José Mario, y es, ¿en qué beneficio y en cuánto los afectó personalmente en el quehacer cultural, artístico, esta pandemia? ¿Le parece algo imposible? Pero la pandemia nos benefició en muchas cosas, como lo manifestaba Ana Francisca en la tertulia, al comienzo de la tertulia, la maravilla de poder ver la naturaleza en todo su esplendor y los animales recuperando su espacio. Entonces, ¿cuál fue ese beneficio para cada uno de ustedes que le encuentran a este momento de crisis, pero de profundo recogimiento personal? Ana Francisca, comienza tú. Muy interesante esta pregunta, porque en el fondo, como artista de alguna manera, o persona que llevó algo de arte, considero, en las venas, la pandemia me permitió penetrar espacios como más profundos de esa memoria, o no sé, esa memoria que a veces permanece como tan inasible a lo que puede uno palpar a veces cuando está escribiendo, en mi caso, ¿no? Entonces sentí que me permitió penetrar espacios profundos en mi psiquis, casi que autoanalizarme, hacerme el autoanálisis en casa. Y eso, pues, considero yo que a uno como artista lo beneficia, ya que le permite mostrar una obra más madura en algunos aspectos, ¿no? En lo que toca como la parte humana, no solamente lo que toca Ana Francisca, sino lo que yo puedo tocar a través de mi sensibilidad y de penetrar esa sensibilidad para entender al otro, al que está afuera, ¿no? Al que entre comillas está afuera, pero que también está guardado físicamente, porque así nos obligó durante un tiempo la pandemia, estar muy en casa. Eso para mí fue beneficioso, poder entrar, poder analizar, poder psicoanalizarme, si eso es posible, y permitirme como retomar textos que ya tenía, algunas frases. A veces voy escribiendo textos y tengo por ahí frases como muy escrititas para luego desarrollar. Entonces me permitió profundizar y soltarme en esos textos y decir, bueno, voy avanzando un libro que de hecho sentía que lo tenía casi listo, pero que luego también dije, no, esto no va, y quizás renovar mucho de eso que ya pensaba que había dicho, pero que finalmente no me sentí completa al leerlo en medio de esta crisis, si así lo podemos llamar. Entonces eso, pues, considero que son beneficios como artista. La otra pregunta, perdóname, era ¿en qué me...? O sea, sí, el beneficio y la afectación. Y la afectación, el bolsillo. Bueno, eso sí, yo creo que a la gran mayoría, obviamente, esa parte nos tocó y nos afecta y nos afectó y nos seguirá afectando por un muy buen tiempo.
pero en el fondo, bueno, en mi caso trato de suavizarlo, ¿no? Pero la afectación más grande fue descubrir la inhumanidad en muchos otros, ¿no? Y también en mí, en ciertos aspectos que descubrí, que quizá yo podía dar más en medio de esta crisis, y quizá hubo momentos en que me detuve también por miedo, con mis propias falencias, ¿cierto? Considero que a veces uno, estos espacios y estos tiempos donde uno siente un remesón tan fuerte, es donde más hay que soltarse y atreverse a navegar aguas profundas sin temor a lo que pueda pasar con uno, y si uno va a perder sus salvavidas y uno se va a hundir. Creo que es ahí cuando uno tiene que entender más lo que es la humanidad y atreverse a todo, a dar todo lo que uno pueda sin temor al futuro, más lo que tenemos como presente. Un poco así creo yo que he sentido este tiempo, y lo sigo sintiendo porque obviamente lo estamos atravesando. Todavía no visionamos como una salida, porque estamos al inicio, se supone iniciando una salida con la posibilidad de las vacunas, pero todavía hay mucha incerteza al respecto, o sea que seguimos vadeando esos espacios humanos. José María. A ver, ¿en qué me perjudicó a mí esa vuelta? A ver, lo primero, ¿en qué me benefició? Que no podías andar, en que no ¿Cómo pude andar me lo quiero enfocar? A ver. en el orden que quieras. Es muy sencillo. A ver, yo desde que me pensioné, yo dejé de trabajar antes de cumplir la edad, me fui a vivir a Arboletes, aprendí a vivir solo, lejos del mundanal ruido, lejos de la ciudad, aprendí a vivir solo, pero era una soledad que realmente no era tal, porque yo estaba en contacto permanentemente con la gente de una parte y de la otra. Me alejé en teoría de mi familia, pero se generó otra familia alrededor durante todo ese tiempo en Arboletes, y eso fue muy divertido, fue muy bonito, fue muy bueno. Pues me tocó venirme de Arboletes y me coge el despelote en la Pintada, y se me encierro allá, que un encierro prácticamente que a cal y canto durante 3 meses y medio, y hasta que me encontré, hasta que me di cuenta de que definitivamente yo soy un animal solitario, de que me fascina estar solo, de que me divierto más solo, haciendo nada o haciendo lo menos posible, o haciendo lo posible por hacer lo menos posible. ¡Qué maravilla! De disfrutar de una hamaca de una manera tal que definitivamente se convierte casi que en el útero de la madre, en el vientre de la madre, una hamaca, revivirla y llevar esa hamaca al regazo, hacer que sea el regazo de mi madre, y empezar a aprender a entender que si nadie me está preguntando yo no tengo que decir nada, de que si nadie me está pidiendo un consejo yo no tengo por qué estar dando consejos, y de que la mejor manera de estar uno tranquilo es darle la razón al otro, así no la tenga. Por pura y física salud mental es mucho más saludable, en el medio dentro del que estamos viviendo, estar uno aislado de todo el mundo. ¿Por qué? Porque es que en el mismo punto que vos empezás a interactuar con otra persona, tenés que aceptarla tal y como es, y vos dentro de tus conocimientos vos lo haces, pero entonces ella no te va a aceptar así, por lo general, porque vos estás loco, porque a vos cómo se te ocurren esas vainas, porque definitivamente vos, claro, como ya vos tenés todo solucionado, pensás que para todo el mundo es muy fácil, porque yo ya tengo lo más doloroso, que es el experto estómago, ya lo tengo asegurado porque me pensioné, ¿cierto? Y muy poquitico los que podemos decir eso en este país, de que ya no, a no ser pues que nos vaya, bueno, y no tendría nada raro que nos saliera con que nos van a rebajar la pensión a la mitad o cualquier cosa de eso, no se les da nada salir con eso, y que aquí la mayoría la van a aceptar porque fue el gobierno el que dijo, entonces no hay nada que hacer. Pero entonces, como ya tengo todo solucionado, yo no me puedo poner a opinar sobre lo que está pasando a aquel otro, porque ese pobre se quedó sin trabajo, o le rebajaron las horas de trabajo, o tiene 25 muchachitos. Yo ya eduqué mis hijos, ya mis hijos son profesionales todos, yo ya estoy prácticamente solo
en esta vuelta, ya que como se dice, ya lo que queda son cariños, son amores, son cosas pues que uno por naturaleza no las va a dejar, pero sí aprende uno a estar como más tranquilo, a dejar, o por lo menos me lo enseñó ese encierro allá, de que nada de lo que yo haga va a incidir absolutamente sobre la vida de nadie, si ese otro nadie no tiene la intención de que se cambien las cosas, ¿cierto? Entonces opté porque dejo que todo fluya, que todo corra como el agua, que todo vaya sucediendo como es, no me preocupo por qué ir a pasar mañana, que aquello me quedó mal hecho, y no, lo que ya está hecho, y aprendimos a vivir el ya, ni siquiera el presente, sino el ya. Ay, que vaya fluyendo. Yo nunca he visto un arroyito que se ponga a discutir con unas moléculas con las otras porque hay una piedra atravesada, simplemente todas van por un ladito y siguen, ¿cierto? Si la humanidad aprendiera a vivir así sería muy fácil, pero entre los que ya sabemos que se puede hacer, lo vamos haciendo desde ya, y va a llegar un día en que todos vamos a empezar a fluir por como deben ser las cosas. Mientras tanto, yo disfruto de esa posibilidad, disfruto de esa paz y de los placeres que me dan otra cantidad de cosas, la lectura, la conversación con 2 o 3 amigos especiales, la virtualidad, porque ese es otro placer que también se da, sin necesidad de estar uno frente a frente con la otra persona, puede estar interactuando con ella, conversando, diciéndole cosas. Muchas veces uno escribiendo dice muchísimo más que lo que dice con las palabras. Oh, sí, claro. ¿Cierto que sí? Es más difícil. Más elocuente. Sí, Es más, mucha o sea, más elocuencia. más difícil y más especial escribir que hablar. Y en cuanto a perjudicarme, a ver, de pronto, ¿qué me perjudicó a mí todo este tiempo? ¿En qué me ha perjudicado? Que me ha restado movilidad. Yo soy un tipo de caminar y caminar y caminar y caminar y caminar, pero odio las imposiciones. Como también soy un tipo sumamente casero, me encanta estar en mi casa también haciendo nada o leyendo, ¿cierto? Como para poder salir a caminar tengo que ponerme el maldito bozal, porque eso no es un tapabocas, eso es un bozal. Eso es un bozal para que no puedas hablar, para que te tengas que quedar callado y tragarte lo que estás pensando. Ahora lo vas a decir a los demás. Como me obligan a ponerme ese bozal, entonces me quedo encerrado en la casa. Pero entonces, como me quedo encerrado en mi casa contra mi voluntad, tampoco estoy amañado en mi casa encerrado. Entonces eso me tiene perjudicado. ¿Qué me toca hacer? Paliar toda esa situación y aprovechar esos instantes, por ejemplo, la virtualidad, la posibilidad de la lectura, la posibilidad de la televisión, y de pronto, en el lugar donde estoy ahora, que no hay tantas restricciones, puedo salir a caminar por ahí de vez en cuando, por las mangas, por el monte, sin bozal y sin de ninguna naturaleza. O sea que esto que no me sirve, que no me sirve así, bueno, pero me sirve de esta manera, me voy por esta manera, y me olvido de donde no me sirvió, y listo, se acabó el problema. Va aprendiendo uno a vivir. Sí. Va aprendiendo uno a vivir. Porque es que, ¿qué me gano yo con quejarme? A ver, ¿qué me gano yo? ¿Qué saco con quejarme? Absolutamente nada. Hacerme daño yo mismo. Además las canas, chévere. No, ya es imposible, ya de aquí no pasan, ya de aquí, ya se quedaron así. Entonces, ¿cuál es el cuento aquí? A ver, el cuento es aprender a fluir, a ir como el arroyito, Bueno, y cuando se largue el aguacero, que ya vamos todos en borrasca, nos llevamos por delante lo que sea, después organizamos las cosas como deben ser. Es así de sencilla la vuelta. Bueno, José Mario. Bueno, me deja pensando mucho don José María con lo que dice. ¿Me quitas el condón, por favor? Y esa es una falencia que tenemos desde la educación. A nosotros no nos enseñaron a manejar emociones. Supuestamente debiera haber una competencia emocional que atraviese todos los currículos escolares, y eso no nos lo enseñaron, entonces no sabemos manejar emociones, entonces por eso todo nos afecta, somos dicharacheros y estamos en un momento muy alegres y después deprimidos, etc. Entonces, en lo personal,
yo disfruté mucho pues de ese encierro y fue una época muy creativa, además del trabajo pues virtual con los estudiantes y con los compañeros docentes. Fue la época en la que más he producido, porque ya digamos a nivel, yo no había hecho ese trabajo pues como escritor de oficio. Escribí unos 15 libros, pues versiones literarias, versiones infantiles. Hágame el favor. Y fuera de otras cositas y otras cosas pues personales que uno escribe, pero allí desde la misma literatura se hizo pues un trabajo como interesante. Qué bueno. El hecho también de cuando dijeron, bueno, pueden salir 2 horitas a caminar, entonces disfrutaba eso al máximo. Pero, ¿en qué me afectó? En el otro. Todo el tiempo, o será por la condición de poetas o por esa cuestión cristiana que manejamos, no sé, todo el tiempo pensando en el otro. Y de todas maneras uno sí trataba de ayudar un poquito más de lo que podía, porque entonces ya no tenía que pagar pasajes, ya no tenía que hacer esto, entonces me afectó y a veces yo creo que mucho, digamos, la condición general de las personas, aunque también hay una cosa, ahorita que hablábamos pues como de los asuntos políticos, también hay una, digamos, como una formación implícita de nosotros o de nuestra cultura, como de pedigüeños, por no decir limosneros. Yo vivo en un barrio popular, pues por la Comuna 13, y me siento muy orgulloso de pertenecer allí, a pesar pues, de los vallenatos y esas cosas que ponen. Por un lado de San Javier, de la estación San Javier. Por San Javier. Pero, ¿sabes quién vive por ahí cerquita también? El Cecilia Restrepo, la columnista del Colombiano. Ah, excelente. Vive por ahí cerquita, así es muy amiga mía. Y entonces... preciosos. No, hay pero dos hay dos vallenatos, hay 3 vallenatos, pero sí hay 3 vallenatos. Sí, y más que los vallenatos, digamos el reggaetón, esa mezcla entre reggaetón, vallenato, hip hop. Eso sí ya dejémoselo por ahí como la juventud. Entonces, no, pero entonces a lo que voy es a lo siguiente, que veía por lo menos que la gente pues tendría de pronto lo básico. Bueno, tampoco es que le sobre las cosas, pero también uno sabe que no estaba muriendo de hambre. No, vamos a poner trapos rojos, digamos por la calle mía, pues por donde yo vivo, que es un sitio, un sector humilde, trapos rojos, y uno sabe que es gente que no necesita. Por error, a 2 o 3 personas les consignaron plata. Vos sos bobo que yo voy a devolver esa plata. Yo, hombre, pero eso es deshonesto. Ah, no, pero es que si el gobierno se la roba todo. Por eso estamos como estamos. O sea, es una mentalidad, primero de limosneros y segundo de oportunistas. Entonces así no vamos a llegar a ningún lado. Nos quejamos de la corrupción del gobierno, pero no vemos Somos que más nosotros, corruptos, no. que nos queremos tirar por la puerta de atrás, que nos queremos echarle más carga al carro de la que debemos, que queremos nos devuelven de más en el pasaje y nos hacemos los locos y nos quejamos de que es el gobierno corrupto, pero si nosotros lo estamos eligiendo, Tengo un compañero, tenemos lo que nos merecemos. tengo un compañero docente ya prácticamente jubilado y siguió trabajando y detiene la máquina, eso me parece lo más lamentable, detiene la máquina para pagar 1.000 pesos o 1.200, y ya lo conocen, entonces lo bajan en 1.000 o 1.200 pesos, eso es lamentable, eso es asqueroso. Ya es ahí donde yo digo, José Mario, ahí es donde yo digo que tenemos lo que merecemos y que uno definitivamente A veces no merecemos más. vivir única y exclusivamente a partir de lo mío. Este tiempo de tanta crisis permitió sacar a flote la solidaridad. Sí, eso verdad, se dio sí. de una manera muy bonita, independiente de que algunas personas se aprovechen de la situación, como hablabas ahora, José Mario y José María. Independiente de esas, algunas personas, siempre habrá en la sociedad segmentos de ella que lamentablemente, no sé, no fueron educados con ética, con moral, qué sé yo. Sí. Pero la solidaridad se vio en masa y eso fue de lo más, de lo que hay que más rescatar bonito, de lo también. más rescatable. La solidaridad mía se reduce a no meterme en la vida de nadie. Eso también es solidaridad. A eso se reduce mi solidaridad. Bueno, quiero preguntarles, esta es la última pregunta para después escucharlos, que nos compartan algo más de su producción en esta época de crisis, y es ¿cómo perciben el mundo después de esta pandemia? Ana Francisca.
En mi caso, voy a rescatar de este planeta que la pandemia de alguna forma sacó tanto lo peor como lo mejor de la humanidad, pero quiero ser positiva, quiero abogar como a esa parte de lo bonito. Entonces rescato la humanidad y sentí eso en muchos espacios determinados que se atravesaron en los diferentes tiempos del 2020. Para mí fue importante ver que si en la India, que si en África, que mucha de la información que nos llegaba de Sudamérica, de cualquier lugar del mundo, incluso ver la forma como sociedades que están digamos, en la miseria económica, vi alguna vez unas fotos de niños con hojitas de plátano acá como tapabocas, o sea, no sé si eran niños africanos porque eran niños de raza negra, pero pueden ser de cualquier lugar, ¿no? Pero eran niños de raza negra, entonces automáticamente como que mi mente voló a África. Dije yo, claro, tienen tantas carencias, hay tantas necesidades en algunos países de este continente. Luego veía otros con tapabocas de la mitad de un coco, o sea, esa recursividad, ¿no? de la humanidad. Las manifestaciones del miedo. Sí, puede ser un poco eso, pero también esa recursividad como para mantener a raya el virus, ¿no? Porque pues obviamente se nos ha dicho, ahorita tú hablabas del bozal, el tapaboca, que era para no permitirnos hablar, pero no, en ningún momento creo yo que, claro, se podría ver el mensaje un poco eso, ¿no? Nos están llevando a un extremo en que nos están coartando la libertad de expresión. En general, un gran porcentaje se volcó a retomar lo humano, ¿no? Estábamos siendo demasiado consumistas, cada uno en la proporción de su bolsillo, pero creo que estábamos desbocados. Lo único que nos estaba haciendo felices, en gran parte, era el ir de compras, independiente de lo que comprases. Pero una sociedad que se basa en eso está destinada al fracaso también, porque había que rescatar la parte humana, rescatar lo bonito desde otra parte que no sea lo que se compra con dinero. Yo rescato eso. Creo que pudimos hacer un ejercicio de conciencia que además nos hace felices, que no sea claro, estamos encerrados, no podemos ir al centro comercial, no podemos ir a algún lado a hacer la compra, a decir soy feliz porque me compré algo, independiente de lo que compremos, ¿no? Pudimos ver otra manera de adquirir conocimiento sin necesidad de ir a comprar eso en alguna tienda. El arte nos nutrió, el arte, rescató el arte que afloró en el mundo entero. Los artistas estuvieron ofrendando arte a través de los medios virtuales, de alguna manera eso se masificó y eso nos sostuvo. Valga la acotación para rescatar que este espacio del Café Rojo ha sido un espacio para el arte en el centro de la ciudad de Medellín, como el Café Rojo también ha aportado su granito de arena para que los artistas de diferentes manifestaciones estén aquí compartiendo y aportando su arte y su pensamiento a través de los medios virtuales. Entonces la humanidad realmente se rescata a través de eso. Yo rescato eso. Necesitábamos esta crisis y atravesar aquí para dejarnos atravesar el corazón y entregarlo de otra manera al mundo y dejar un poco ese consumismo que nos está matando. José María, Bien, ¿tú cómo percibes el mundo? yo soy muy derrotista en ese sentido, el optimista es un crédulo mal informado, el pesimista es el mismo crédulo pero bien informado. A partir de toda esta vaina, mire cómo empezó de bonito todo, que todo el mundo volvió al sí, a su propio yo, a autoanalizarse y a mirar que no estaba haciendo bien las cosas y se dio cuenta de que tenía que cambiar. Y algunos lo lograron, pero ¿cuáles lo lograron? Los que tienen iniciativa, los que tenían las posibilidades de salir adelante y los que de alguna manera tenían los medios económicos para permanecer encerrados 3 meses y medio que nos tuvieron. Al que le tocan el barro duro, que es el de abajo,
Así nosotros no querramos tener castas, tenemos castas. Y hay gente que no tiene nada y hay otros que tienen todo. Y los que vamos nadando en la mitad somos los que pagamos impuestos. Entonces, esa pobre gente se la llevó el diablo. Y los que pueden ayudar, que son los que están arriba, no hacen nada por ellos. Eso me hace ver a mí que la humanidad, definitivamente, la especie humana como tal, es inviable. La humanidad es inviable de un todo y por todo, la especie humana como tal. El planeta puede vivir tranquilamente sin la especie humana, porque es la única especie que necesita modificar el entorno, así lo dañe, para beneficiarse de él, no como el resto de las especies que simplemente interactúan con el mismo entorno. Muchos aprendimos, pues uno lo trae por cultura desde antes, a aprovechar el entorno sin modificarlo, sin dañarlo. Aprendí a vivir así, y con lo de la pandemia pues a muchos nos fue mucho mejor todavía, porque descubrimos una cantidad de posibilidades. Ahí se fundaron una cantidad de colonias agrícolas autosuficientes, se multiplicaron, porque ya de por sí había una cantidad. Sin embargo, como el poder económico está en manos de los mismos de siempre, que son los que tienen el poder de ayudarle a los que tienen menos posibilidad, por lo menos para igualar las condiciones, en el sentido de que todos tengamos las mínimas oportunidades posibles, porque hay gente que no tiene oportunidad de ninguna naturaleza. Cuando logremos entender que si tenemos todos más o menos las mismas oportunidades, vamos a abrir todos juntos, ese día seremos viables. Mientras tanto, no vamos a ser viables como especie. Aparte de que vos seas poeta, de que vos seas profesor, de que vos seas camarógrafa, de que aquel sea fotógrafo, que vos seas declamador, no, somos humanos que tenemos unas necesidades básicas, todos igual, las mismas necesidades básicas, pero no todos tenemos las mismas oportunidades de satisfacerlas. Bueno, a ver, José Mario, ¿tú quieres Bueno, pues yo digo que el contarnos? mundo no vuelve a ser el mismo, ni volverá a ser el mismo para nosotros. Posiblemente los que nazcan, nacerán ya pues con esa conciencia. Yo pienso que después de esto, y vivo enamorado de un personaje que es Macaulay Gaviero, de Mutis, precisamente porque es un personaje que siempre está perdiendo, siempre son empresas perdidas, y yo pienso que ese personaje tiene más que contarnos que los caballeros medievales, que esos ganadores, que los conquistadores, ¿cierto? Esto fue una experiencia única. Por ahí lamentablemente se cuelan ciertas informaciones y dicen, no, las pandemias siguen, no, siguen una cantidad de pestes, no, es que desde la Biblia. Esperemos pues lo que dice José María, estoy totalmente de acuerdo, nosotros ya vamos de salida, ojalá los muchachos tengan un poquito pues como de conciencia y sepan pensar y se dejen guiar, pero como de, siempre tiene que haber guías pues, pero de una manera como más positiva, y si no pues que se revele, porque qué más vamos a hacer. Y se me ocurre, para no alargar mucho la cosa, un pedazo, o un poema mejor, de un señor que se llama Roberto Fernández Retamá, que dirigió la revista Casa de las Américas durante mucho tiempo, que fue incluso después supe que era aliado pues como con la dictadura y todas esas cosas, pero antes de saber eso, era un tipo que nos enamoraba pues como con su poesía y con todo este trabajo cultural que hacía. Felices los normales, esos seres extraños, los que no tuvieron una madre loca, un padre borracho, un hijo delincuente, una enfermedad desconocida, una casa en ninguna parte. Los que son queridos hasta la empuñadura, los que ganan, los que, ¿cómo no?, por aquí, los Rintintín y sus secuaces, los flautistas cargados de ratones, pero que les den un paso a los que construyen los mundos y los sueños, los más locos que sus padres, los más locos que sus madres, más borrachos que sus padres y más delincuentes que sus hijos, que les dejen un sitio en este infierno y basta. Bueno,
Que no sea esta una tertulia de despedida. La tertulia del adiós. El adiós. Hasta luego. Sí. Vamos a Pero nos concluir. gustaría escuchar Sí. que pues esa misma pregunta te la devolvemos. Te la respondas vos. ¿Cómo Que lo esa ves? Y es que misma- vos andás como el gobierno, el curubito ahí, y no sé si no tiran piedra ¿Cómo de allá. recibe el mundo a Adrián Claro, Sandy? Claro, yo me resguardo acá. Pues a ver. Digamos, después de esta experiencia, ¿cierto? Ha sido una experiencia de gran aprendizaje. Considero que lo que dice José Mario, pues, es real. Cada vez entenderemos más, pero el mundo no va a volver a ser lo que conocíamos hasta ahora. Esto ha sido un continuo aprendizaje. Pues mi experiencia de pandemia, de confinamiento, de cierre, siempre de una forma jocosa lo dije. A mí, a Adriana Hernández y al Café Rojo le fue mejor que a todo el mundo, porque el confinamiento y el cierre total y definitivo le comenzó hace 2 años y medio. Entonces, cuando llegó la pandemia, yo no podía entender qué estaba ocurriendo, me dio mucho miedo por estar tan alejada de mis hijos, pero en menos de 2 días dije, qué bien, ya era hora que el mundo supiera lo que yo he tenido que pasar en todo este tiempo, que todos, A todos nos pasaron lo mismo. que todos, Todos encerrados. Que nos jodieron la vida a todos. que a todos los cierren, que todos los cierren, y que todos estén en confinamiento, así como yo he tenido que estar encerrada, suplicando, llorando, esperando, en soledad, con un montón de situaciones que nunca en la vida me las esperé. Aquí en esta casa maravillosa, que en momentos también pues de forma jocosa, porque adoro la casa, su ambiente, todo, y le agradezco todo lo que he vivido acá en estos 7 años, yo digo, este es mi convento. Pero es que cuando digo este es mi convento es porque de alguna forma en estos 2 años y medio me he sentido así, encerrada, excluida de todo, preocupada de que esa puerta se toque, de que alguien llegue. La pandemia me dio valor, porque cuando me di cuenta que todo el mundo estaba en jaque, dije, por Dios, lo que a mí me está pasando es nada. Yo ya tengo una experiencia y un recorrido. Más de muchos. Tengo. Me sirve de consuelo. Habías hecho la tarea de Sí, claro. Ya mi proceso estaba muy adelante y ustedes apenas lo estaban empezando. Entonces, Perdón, ya había pasado lo de tu padre y todo eso, ¿cierto? lo de mi padre estaba ocurriendo y todo eso me benefició, porque antes yo estaba dedicada a sufrir, a esperar. Era como una agonía permanente, siempre sintiendo, no debo irme, no debo salir, no me siento bien, esto me tiene, me siento apresada por todas estas situaciones que se me vienen encima. Pero después de ese momento sentí una gran liberación, porque dije, no, Dios, o sea, ahora
gracias por darme esta oportunidad. Ahora me siento más tranquila, más plena, aquí encerrada, confinada, sabiendo que no puedo salir a ninguna parte. Y esto va a beneficiar a mi papá. El más beneficiado de todo esto es mi papá. Y dije, Dios, entonces, que cuando pase la pandemia, mi papá ya no esté. Y entonces, eso lo vi a pesar de mi fuerte dolor y de mi miedo, porque sentía miedo cuando me encontraba conmigo misma en soledad. Decía, ¿y mis hijos si no los vuelvo a ver? ¿Y si a mis hijos les pasa algo? Y cuando pensaba, si me pasa algo a mí, pues me sentía más terrible porque decía, ahora no, Señor. Primero porque mi papá me necesita, es lo único que tiene. Y además no quiero concluir aquí mi vida sabiendo que llevo tanto tiempo sin ver a mis hijos y que no puedo verlos. Entonces, bueno, yo creo que me desvié de la pregunta, pero no sé, yo sigo a la expectativa, con una disposición muy grande de aprender. Le estoy pidiendo al universo que me permita unos añitos más. Ojalá fueran 20, pero si son menos, pues simplemente que me permita unos añitos más. Ya mi papá no está, pero quiero tener la oportunidad de estar unos años más al lado de mis hijos y quiero saber qué va a ocurrir con este café rojo. Vamos a escuchar a Ana Francisca, vamos a cerrar escuchando a Ana Francisca con algo que nos quieras compartir. Y quiero agradecerles, José Mario, José María, Ana Francisca, Luis Fernando, a Pablo, Lady, a Pablo el ausente, agradecerles por este encuentro maravilloso. Es tan lindo, ha sido tan benéfico, tan bello, que estos momentos se puedan orquestar y se puedan conservar en momentos como esto, que el café rojo cerrado o abierto, no importa. El café rojo es esto. Este es el fundamento del café rojo. Y eso nadie podrá acabar. Excelente. Qué bella reflexión final haces respecto Pégale, a este Anita. lugar, sí. Bueno, Ana. Claro que sí. Además porque el café rojo, bueno, yo tengo la alegría de haber descubierto este espacio casi que al mes de haber sido fundado, y he sido pues como una enamorada de este espacio porque siento que aquí se reúnen artistas a pensar, no solamente a compartir su arte, sino también a departir, a pensar, a hacer crecer un poco más lo que nos quema por dentro, digámoslo así, porque el artista es eso, ¿no? Siempre tiene un fuego interno que necesita expresarlo. Así que nadie podrá cerrar las puertas al pensamiento, digámoslo de esa forma. Bueno, voy a compartirles sí, un poema, pero con una pequeña reflexión anterior, donde digo que atravesamos un tiempo entre la angustia y la esperanza. Confiemos en que el olvido de este tiempo no sea futuro lo que lleve a otras generaciones a marcar los objetos con su nombre, como sucedió con el personaje de José Arcadio Buendía en 100 años de soledad, y así poder sostener la memoria, que es lo que ayuda a las civilizaciones a dar un paso adelante, y confiemos en que este paso pues sea para bien, más o menos también lo que atañe a Café Rojo. Les voy a compartir uno de estos poemas escritos o considerados en medio de todo este tiempo. Otra vez
Dibujo sobre los ríos sin nombre un pececito para tu reino, una ánfora en su vacío para guardar la soledad en el vientre oscuro. Sospecho de todo, del paso y la cátedra ante su angustia vadeando el olvido, del temblor de la boca desnuda, del misterio ante los trazos de una mano fantasma en el desierto. Doy cuenta del espanto de la lluvia cuando arrasa la semilla frente al lamento de una manada hambrienta, y soy solo una extranjera, un vasto hemisferio donde se prolongan las interrogantes. Con incertidumbre, la prudencia nos convierte en otros. ¿Quién velará los desencuentros mientras llegas al otro lado de la noche? Hay que elegir entre la jaula y la soledad. El subterfugio va adosado a los espejos y ellos no perdonan el retorno hacia tu origen. No caben aquí los caballos del apocalipsis, no cabe Mayo con su luna quebrada, no queda rastro sobre la hierba presa del fuego. Solo volver al mundo donde media la sed bajo los puentes e impera la salvaje desnudez de la inocencia. Hay tantas cosas inútiles aquí. Hay una paz devastada, una calle que absorbe su aullido entre silencios. Los vencidos cruzan el deseo con la culpa del cadáver a cuestas por no saber olfatear las señales. Mi oficio está claro, como el sueño que apenas te desnuda, agoniza y me devuelve a las sombras.